Let's go to pray. Vamos a orar. Oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este momento, Señor, estamos ante tu presencia para pedirte que al estudiar tu palabra, al leer tu palabra, por favor, Señor, nos cubra bajo tu manto, inteligencia y sabiduría para poder comprender y entender tu bella y hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, lo dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 9, verso 29. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, verso 29. Y dice la palabra de Dios: mientras oraba, la apariencia de su rostro se cambió y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Verso 30. Y aparecieron dos varones que hablaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron en majestad y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por cumplir en Jerusalén. Verso 32 dice: Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando despertaron bien, vieron su majestad y a los dos varones que estaban con él. Y cuando cayeron, se iban apartando de Jesús, Pedro le dijo: Maestro, será bueno que nos quedemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Verso 34. Mientras él decía esto, vino una nube y los cubrió. Al quedar ellos dentro de la nube, sintieron temor. Versículo 35. Y desde la nube una voz dijo: Este es mi hijo, mi elegido, escuchadlo a él. Verso 36. Cuando cesó la voz, hallaron que Jesús estaba solo y ellos callaron. En aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que había visto. Oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este momento, Señor, estamos ante tu presencia una vez más para pedirte que la palabra que hemos leído, por favor, Señor, nos cubra bajo tu manto, inteligencia y sabiduría para poder comprender y entender tu bella y hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Así que nos dice la palabra de Dios en el versículo 29 del capítulo 9 de Lucas. Dice: mientras oraba, la apariencia de sus rostros se cambió y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Así que nos dice la palabra de Dios que mientras Jesús oraba, sucedió algo maravilloso. Déjame decirte algo, que cuando los hijos de Dios y las hijas de Dios oramos, suceden cosas maravillosas. Hay poder en la oración. Si queremos ser transformados, ser diferente, tenemos que orar, tener una oración sincera, hablar con Dios. Es la única manera que vamos a ser diferente. Todo el ser humano nace con una naturaleza pecaminosa, alejado de Dios. Por creación, el pecado es algo que separa al ser humano de Dios. Pero cuando el ser humano, ya que tiene conocimiento de sí, reconoce que necesita de Dios, necesita de Jesús, necesita del Espíritu Santo, entonces aquí viene una relación. Aquí viene ya un compartir, un diálogo entre Dios y el ser. Entonces, ese ser que empieza a dialogar con Dios, esa es la oración. Podemos orar guiando, podemos orar trabajando, podemos orar en la casa, podemos orar en la iglesia. Pero lo importante aquí es que la oración juega un papel muy importante. La pregunta que yo me hiciera el texto es: ¿por qué Jesús oró? Si Jesús no tenía una naturaleza pecaminosa, donde sabemos que Jesús no tenía una naturaleza pecaminosa, era una persona muy diferente a todos nosotros, y Jesús contaba con el favor de Dios. Entonces la pregunta es: ¿por qué Jesús oraba? Déjame decirte que la oración en el sentido de Jesús, porque Jesús era 100% humano y era 100% divino. En la parte humana de Jesús, su humanidad, lo que hace Jesús es que depende absolutamente de su Padre.
Y la oración es parte de esa dependencia. La oración es el diálogo con su Padre. Eso es lo que Jesús hace. Así que cuando Jesús, en la trayectoria de Jesús hacia el monte alto, que Jesús eligió, en el sentido físico podemos decir que sí, que Jesús se cansó. Podemos decir que en el sentido físico, pues posiblemente Jesús sudó, eso es cierto, pero el cansancio, ni el sudor, ni el agotamiento impidieron que Jesús cayera de rodillas. Si leemos el texto con mucho cuidado, el verso, vamos a ir para allá para volver un poquito más hacia atrás. En el versículo 32, para volver, Pedro y su compañero estaban rendidos de sueño. Así que si analizamos el verso 32, la parte dice que estaban rendidos de sueño, tenían sueño por el cansancio, el agotamiento, la trayectoria desde que empezaron hasta que subieron la montaña. Y ahí entonces se cansaron. Tomando esa parte humana de los discípulos y tomando la parte también humana de Jesús, vemos que Jesús también se cansó, porque en la parte humana Jesús no era de hierro. La parte humana Jesús sentía, porque Jesús dice la palabra que Jesús tuvo sed en un momento dado. También hay otra parte en la Biblia donde Jesús dice que estaba agobiado y cansado y se sentó en la pompa del barco y se acostó a dormir, así se durmió. Así que sí vemos, hay textos bíblicos donde dicen que Jesús, en la parte humana de Jesús, como la suya y la mía, pero sin pecar. Hay una gran diferencia en esa parte. En la parte física le daba sed, le daba sueño y Jesús lloró en la historia de Lázaro. O sea, que sí encontramos muchas partes en la condición física humana de Jesús, donde el agotamiento también lo recibía. Pero analizando aquí ahora el agotamiento, el cansancio, lo que Jesús hace, miren qué cosa más bella. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se cambió. O sea, ¿qué hace Jesús cuando llega al lugar? ¿Estaba cansado físicamente? Sí, posiblemente sí. ¿Estaba agobiado? Sí. ¿Se echó a dormir? No. ¿Qué hace? Orar. Jesús en este momento no le dio cabida al cansancio. A veces hay momentos, iglesia, que nosotros no podemos darle cabida al cansancio. Sí, Jesús quiere que uno descanse, eso es cierto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Dios, me hace vivir confiado. De eso estamos claros. Cuando Dios creó la noche para que el ser humano descanse. Eso sí, eso estamos claros. Tenemos que descansar cuando llega la noche. Pero hay momentos dados en nuestra vida, en nuestra trayectoria, que mientras es de día, que estamos en el afán del trabajo, cuando hay que hacer cosas, y a veces si nos cansamos, el cansamiento, y le damos cabida al cansamiento, entonces posiblemente nos rendimos. Y aquí es donde no podemos rendirnos. Muy importante esto, que usted lo note, que usted lo anote y tenga parte. A veces muchas personas que le dan cabida al cansancio, o sea, se rinden. No te rinda. No te rinda. En el sentido espiritual nunca te rinda, en el sentido emocional tampoco te rinda, porque en el momento que en el sentido emocional tú te rindes, lamentablemente va a perder mucho, porque le está diciendo a tu mente no puedo más, y no puede, usted no puede, ni usted ni nadie puede decirle a su mente no más. Sí se puede cambiar, sí se puede ser diferente, sí se puede superar muchas cosas en Cristo Jesús, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, por favor, hermanos y hermanas que me escuchan, no te rinda. En el sentido espiritual no te rinda, ni en el sentido emocional tampoco te rinda. Hay que seguir hacia adelante. Hay motivo para alabar a Dios, hay motivo para glorificar a Dios, hay motivo para caer de rodillas y adorar en nombre de quién, en nombre de Jesús, que todo es sobre todo nombre. Así que en el sentido ahora espiritual viene la parte donde nunca nos podemos rendir. El ser humano que se rinde espiritualmente es un ser derrotado por Satanás. Cuando tú ves una persona que dice que no puedo más, una persona que lleva 10 años tratando de dejar el cigarrillo, 10 años tratando de dejar el alcohol, 10 años tratando de dejar ciertas cosas, aquellas cosas que los separan de Dios, el ser humano sabe las cosas que nos separan de Dios, y hay personas que llevan años y años tratando, y hay personas que dicen, ya no puedo más, me rindo. No podemos rendirnos, iglesia, no podemos rendirnos, hay que orar. ¿Qué hizo Jesús cuando llegó al monte? Oró. ¿Qué hicieron los discípulos? Se rindieron. Pero lo lindo es que Jesús no le dijo a ellos que no,
que no se rindieran. Jesús dejó que se rindiera. Entonces, mientras Jesús estaba orando, mientras Jesús estaba hablando con su Padre, con Dios, entonces dice que sucede algo maravilloso. Mientras oraba, la apariencia de su rostro, ¿qué pasó? Cambió. Si nosotros analizamos la palabra orar, cambiar, y lo aplicamos a nuestra vida, sabemos que mientras nosotros más oramos con Dios, más seremos transformados a la imagen de Dios. Gloria a Dios, a la imagen de Jesús. Así que en la oración hay poder de cambio de carácter, hay poder de cambio de mente, porque la oración es esa, es hablar con Dios con sinceridad. Y entonces uno le va a decir a Dios cómo somos, qué hacemos, qué queremos, qué no queremos. Y entonces si hay un poquito de ego, ese ego hay que quitarlo. Entonces mientras oramos y mientras más dependemos de Dios y somos sinceros y somos honestos, va a haber cambio. Va a haber cambio en tu vida, va a haber cambio en mi vida. La pregunta que quiero hacerte a ti en esta noche es, ¿desea usted que haya cambio en tu vida? ¿Desea usted cambiar? ¿Desea usted ser una hija y una hija de Dios de corazón puro, sincero, honesto, honesta? Entonces, Amén. la clave es orar mucho. Ora mucho. Dile a Dios quién eres. Dile a Dios cómo piensa, cómo actúa. Y déjame decirte que cuando seas sincero contigo mismo y contigo misma, van a haber cambio. Así que la oración trae cambio. La oración sincera trae hay poder y hay un cambio. ¿Desea usted cambiar? Ore con sinceridad. Sea honesto en el proceso de la oración y van a haber cosas maravillosas. Sigue diciendo el texto, entonces se cambió y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Déjame decirte que nuestro vestido sin Jesús es trampo de inmundicia. Nuestro vestido con Jesús es Jesús. Jesús es el que nos cubre con su manto de justicia. Y el Padre nos ve a nosotros a través de Cristo Jesús, a través de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, a través de su sacrificio. Pero nosotros sin Jesús, ¿qué somos? Trapo de inmundicia. No somos nada. ¿Qué es el ser humano sin Dios? ¿Qué es el ser humano sin la gracia? ¿Qué es el ser humano sin el perdón? ¿Qué es el ser humano sin la redención? ¿Qué es? Nada en realidad. Pero con Cristo Jesús, ¿qué somos? Somos hijo e hija de Dios. Y él nos cubre con su vestido, su vestidura de justicia. Así que Amén. dice aquí, y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Hay sonrisa resplandeciente. Hay mirada resplandeciente. Pensamiento resplandeciente. Cuando hacemos las cosas que Dios quiere. Pero cuando hacemos las cosas, lamentablemente, que no agradan a Dios. El sábado prediqué en la iglesia adventista de Caparra la historia de Caín y Abel, por lo menos de Caín, era cómo era la vestidura de Caín, cómo estaba, negra, pues caminó puro pecado. ¿Cómo estaba su mente? Su mente estaba blanco y resplandeciente, su mente no, su mente estaba oscura, llena de odio, de rencor. Y es ahí donde Dios no quiere que nosotros entremos. Es ahí donde Dios no quiere que nosotros abundemos ahí. No, Dios quiere que nuestra mente sea una mente pura, santa, honesta, sincera. Que usted sea sincero con Dios, que usted sea Amén. justo con Dios, que usted en su pensamiento no le permita que el enemigo invada con cosas negativas, con cosas malas, con cosas feas. Eso hay que pararlo. Si usted quiere ser transformado por la gracia de Dios. Porque hay dos tipos de cristianos, el que es transformado por la gracia de Dios, por su forma de ser, y aquel que no es transformado por la gracia de Dios, y usted lo sabe. Porque en la iglesia no todo, cuando digo iglesia no implico caparra, en términos generales, ¿verdad? En el cristianismo, entonces, vamos a la palabra que es cristianismo. En el cristianismo no todos se van a salvar, no todos representan a Dios. ¿Por qué? Porque hay uno que sí, porque son su vestidura es blanca, porque la gracia de Jesús lo cubre, su mente, su pensamiento es resplandeciente, son personas sinceras, honestas, se le nota en su rostro y hay personas que lamentablemente no. ¿Por qué? Porque es lo que quieren ser. Entonces, si queremos que nuestra mente y nuestro carácter sea resplandeciente, la clave número uno es orar con sinceridad, constantemente, hablar con Dios, decirle a Dios cómo estamos. No te rinda, no te canse, no permita que
la mente domine tu mente y tú digas, ya no puedo más, lo he intentado, quiero cambiar y ya llevo años tratando de dejar este carácter, esta forma de ser, soy explosivo, soy como el hijo del trueno y tengo relámpagos dentro de mí y resuenan y que te resuenan, pero siempre, siempre, siempre hay momento para cambiar. Siempre, siempre hay un momento para ser diferente. No te rinda en ese proceso. No te eches hacia atrás. No tire la toalla. Sigue hacia adelante en el nombre del Señor. Y tarde o temprano Dios hará un milagro en tu vida y será como el discípulo amado. Del hijo del trueno a hijo de Dios. Qué gloria, qué bendición, ¿verdad? Así que sí, siempre hay momento para cambiar. No que te rinda. Verso 30 dice, y aparecieron dos varones que hablaban con él, eran Moisés y Elías. Así que el verso 30 es uno de los versículos que he leído, muchos he leído en el término teológico, donde aparece el Moisés y Elías. ¿Quién representa a Moisés? Una persona que murió y resucitó y fue llevado al cielo. ¿Quién representa a Elías? Una persona que no murió y fue llevada al cielo. Así que cuando Jesús venga por segunda vez va a pasar lo mismo. Cuando Jesús venga van a ver hijo de Dios e hija de Dios vivos, sí, no van a morir, no, serán llevados al cielo, serán transformados en un abrir de ojos, que es lo que dice el apóstol Pablo. Y van a ver hijo e hija de Dios que han sido sepultados cuando Jesús venga por segunda vez, sí. ¿Y qué va a hacer Jesús con ellos? Lo que hizo con Moisés, resucitarlo. Así que aquí el día representa un grupo, que es la parte que podemos hacer a nivel teológico, y Moisés representa otro grupo. Ahora, ¿cuál era la razón o el motivo de la presencia de Moisés y Elías en ese momento? O sea, Jesús sabía que el Padre iba a tener un encuentro con Jesús. O sea, Jesús sabía que iba a tener un encuentro con el Padre, sí. Y Jesús sabía que Moisés y Elías iban a aparecer, sí, porque si no lo hubiera sabido, no se va al monte alto, no se va ahí si no hubiese seguido con los demás discípulos. Así que Jesús lo sabía. Déjame decirte, iglesia, que nosotros sabemos que Jesús viene pronto. ¿Usted sabe que Jesús viene pronto? Y quizás no me quita la palabra pronto entonces. Usted sabe que Jesús viene por segunda vez. Usted lo sabe. Si usted es cristiano, usted tiene que saber que Jesús viene por segunda vez. ¿Cuándo? No sabemos, pero viene por segunda vez. La pregunta que yo te hago a ti en esta noche, ¿está usted preparado o te está preparando usted para la segunda venida de Jesús? ¿Se está usted preparando para vivir en el cielo? Usted está haciendo todo su esfuerzo para vivir en la patria celestial. Porque no es lo mismo a vivir en esta tierra que vivir en el cielo. En esta tierra vive todo el que nace, pero en el cielo no va a vivir todo el que nace en esta tierra. Hay una gran diferencia. No voy a pensar que todo el que dice Señor, Señor vivirá en la patria celestial. No todo el cristiano vivirá en el cielo. Pero la pregunta que yo te hago a ti como cristiano, como hijo o hija de Dios es la siguiente. ¿Usted se está preparando para vivir en el cielo? ¿Se está usted preparando para vivir en la patria celestial? Esa es la pregunta. Amén. Así que haga todo lo posible para eso, para que usted viva en la patria celestial y viva en el cielo. Amén. Así que no permita que nada ni nadie le arrebate su presencia con Dios. Prepárese para que estar en el cielo. Así que entonces Jesús se preparó antes de que Moisés y Elías llegaran. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando. Sus vestidos se volvió blanco. Ahí entonces Elías y Moisés empezaron a hablar con Jesús. Verso 31 dice que aparecieron en majestad y hablaban. Dice, y hablaban de la partida de Jesús. Me encanta esta parte. Lucas es uno de los pocos que presenta qué estaban hablando. Aquí dice Lucas que hablaban de su partida. O sea, Moisés y Elías no están hablando acerca de su muerte, del sacrificio, ni tampoco están hablando de la resurrección. Aquí estaban hablando de su partida. O sea, que Jesús estaba en el planeta Tierra y tarde o temprano Jesús iba a partir del planeta Tierra, que Jesús iba a dejar el planeta Tierra y Jesús iba a ir para el cielo. Es lo que están aquí presentando. Así que Moisés y Elías están motivando a Jesús, le están dando ánimo a Jesús, le están diciendo pronto tú vas a partir de Jerusalén y va a vivir en la patria celestial. Eso es lo que Jesús estaba hablando. Déjame decirte, iglesia, que ¿de qué nosotros entonces debemos hablar? Porque si analizamos el texto,
Moisés y Elías no le habló a Jesús de la actitud de los fariseos. Moisés y Elías no le hablaron de lo que Jesús iba a sufrir. No. O sea, a veces a nosotros queremos hablar más de nuestro sufrimiento. Y a veces queremos ser un poquito más de víctima. No es bueno uno hablar, porque a la ley al testimonio y de las cosas no han pasado, pues uno habla de la maravilla de Dios, cómo Dios ha obrado, cómo Dios ha sanado, cómo Dios ha curado. Eso es maravilloso, que debemos hacerlo, porque es el testimonio y que trae más personas. Pero la esencia de nuestro ser, la esencia de nuestro hablar, de nuestra conversación, tiene que ser de la patria celestial. Tiene que ser acerca de la segunda venida de Cristo. Tiene que ser acerca de salir de esta tierra. ¿Qué habló Moisés y Elías con Jesús? Acerca de su partida. ¿De qué nosotros tenemos que hablar? Acerca de nuestra partida. Pero si yo no me estoy preparando para vivir en el cielo, si mi mente no está acorde a la voluntad de Dios, ¿cómo yo voy a hablar de la partida? ¿Cómo yo voy a hablar del cielo? ¿De qué voy a hablar? De lo que hay en mi mente. Porque la boca habla de lo que hay acá. Abundancia acá, abundancia acá. Eso es fácil. ¿Qué yo tengo en mi mente? Si yo tengo en mi mente, vamos a suponer cosas del mundo, deseo, serme famoso, tener dinero. ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar de eso. Pero si yo tengo aquí el cielo, si tengo aquí vivir en la patria celestial, si tengo aquí a Jesús, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar de eso. ¿Qué tenía Moisés en su mente? La patria celestial. ¿Usted cree que Moisés tenía a Egipto en su mente? Ya Moisés había dejado eso hace rato. Cambió la página ya. Porque hay personas que no guardan, no olvidan el pasado. ¿Usted cree que Moisés dijo, ay, qué bueno, vine a la Canaán terrenal, que no la puede pisar? No, ay, eso pasó. ¿Usted cree que a Moisés vino a hablar de los problemas y los momentos difíciles que pasó con el pueblo en el desierto? Tampoco. ¿Usted cree que Elías vino a hablar a Jesús de la situación con Jezabel? Tampoco. Eso cosa pasó hace años ya. Eso córtelo. Hay cosas que hay que cortarlas. ¿Usted quiere ser feliz? Hay cosas que tiene que olvidar. Pase la página ya. Vamos a ser diferentes en el nombre del Señor. Dios te da un nuevo día hoy para que usted lo represente, no para que usted viva el pasado. No viva las cosas que sucedieron en el antaño. Hay cosas en el pasado gris, fea, que humillan a uno, que hacen a uno hasta sentirse inferior. Eso pasó. Si analizamos cuidadosamente la conversación, según Lucas nos está presentando, de Jesús con Moisés y Elías, que ellos están hablando con Jesús, es acerca de su partida, ni aún del sacrificio, ni aún de la cruz del Calvario, ni aún de la agonía, no, de algo que era superior a eso, que era de su presencia en el cielo. No hablaron del pasado, ni tampoco de los sufrimientos que venían, sino de la maravilla. Mira qué cosa más bella. Antes de Jesús partir a la patria celestial, ¿iba a sufrir? Sí, iba a sufrir. Iba a morir a cruz del Calvario como nunca antes un ser humano había muerto. ¿De qué manera? Humillado, abofeteado, le iban a escupir el rostro, crucificado. ¿Hablaron de eso? No hablaron de eso. ¿De qué hablaron? De algo superior a eso. Óyeme, del cielo. Entonces nosotros, los seres humanos, a veces nos gusta hablar más de los sufrimientos, del dolor, de las cosas que nos han pasado en el pasado. No, quítelo. Por favor, bórrelo. Hable de la maravilla que Dios tiene para usted. Hable de la promesa que Dios tiene para usted. Hable de la segunda venida de Cristo. Hable que usted va a vivir en la patria celestial, que usted va a compartir con Jesús en el cielo, que usted va a compartir con el Padre en el cielo. Hable de que usted va a compartir con el Espíritu Santo en el cielo. Hable de que usted va a compartir con Moisés en el cielo, con Elías en el cielo, con Pedro en el cielo, con Ruth
en el cielo, con Débora en el cielo, usted va a compartir hasta con Adán y Eva en el cielo, va a compartir con Abel en el cielo. Hay tantas personas que usted va a compartir y ellos van a compartir con usted también, porque no solamente usted va a compartir, porque ellos también van a compartir con usted. Adán va a compartir conmigo, oye, sí, una bendición. Eva va a compartir con usted, Ru va a compartir con usted. Daniel, José va a compartir con usted, Gedeón va a compartir con usted, Pedro va a compartir con usted, Saulo va a compartir, perdón, Pablo va a compartir con usted. Es una bendición. Hablemos de la maravilla que Dios tiene para nosotros. Que vendrá un momento difícil, eso lo sabemos, pero no debe ser nuestro enfoque, porque ¿en qué nos ayuda? ¿En qué nos ayuda a enfocarnos en los momentos difíciles y complicados que van a venir? Porque si eso ayuda, entonces yo tengo que hacerle pregunta al texto aquí, porque antes de la partida venía que la agonía. Y si la agonía ayuda y el sufrimiento ayuda, porque entonces Moisés y Elías no hablaron del sufrimiento y de la agonía de Cristo Jesús en la cruz de Calvario? ¿Por qué no lo hicieron si eso ayuda? Si eso fortalece, ¿por qué no lo hicieron? Si eso anima, ¿por qué no lo hicieron? Si eso trae alegría, ¿por qué no lo hicieron? Si eso me acerca más a Dios, ¿por qué no lo hicieron? Hay muchas cosas para preguntarnos. No es que si a usted le pase algo y Dios obró en usted de maravilla, no es que usted no hable de eso al testificar. Sí, hágalo, porque es una bendición cuando Dios obra en nosotros y Dios cambia nuestro carácter, Dios cambia nuestro pasado. Qué lindo decir, yo tenía un pasado difícil y me estaba ahogando, no lo olvidaba, pero escuché el sermón del pastor que tengo que olvidar y yo perdoné esas cosas, yo dejé esas cosas y hoy en día soy diferente y eso sirve para que a alguien, usted le hable a alguien de eso y usted le dé el testimonio, mira cómo yo era, mira cómo yo vivía y vivía con agonía, ¿no? Ni dormía la noche entera por la situación del pasado que tenía y el dolor y la ira y no perdonaba, pero ya yo pasé esa página. ¿Por qué? Porque tengo en mi mente aquí una escena que deseo convivir y ver, que es la segunda venida de Cristo Jesús, porque tengo una escena aquí que es compartir en la patria celestial. Amén. Eso es lo que tenemos que tener aquí. Así que, ¿qué dice aquí el texto? Que Moisés, Elías y Jesús, ellos estaban hablando de su partida de Jerusalén, que todo de pase. Nosotros sabemos que vamos a partir de esta tierra. Para ir al cielo hay que partir de esta tierra. No hay forma que usted llegue al cielo sin partir de la tierra. Porque usted no puede llegar al cielo sin dejar la tierra. Para llegar al cielo tiene que dejar la tierra. Para llegar al cielo tiene que dejar la naturaleza pecaminosa. Porque no hay de otra forma, iglesia. Porque se dice que seremos transformados. Aquellos que estén vivos y los que estén muertos serán que resucitados con una naturaleza diferente, dejarán la tierra. Vamos a dejar el planeta Tierra. Así que no nos podemos apegar al planeta Tierra. No nos podemos anclar aquí. Tenemos que anclar en el cielo. Oigan, qué bendición. ¿Cómo? En su mente ancla en el cielo. Entonces, verso 32 dice, Pedro y sus compañeros estaban rendidos. Ya analizamos un poquito, pero vamos a entrar un poquito más aquí. ¿Cómo estaba Pedro, Juan y Santiago? Rendido. Dice que estaba rendido del sueño. Se rindieron. Lo físico dominó su mente. El cansancio físico dominó ahí su mente. Caminaron mucho. Subieron esa jarda, esa montaña. No sé cuántas veces en la trayectoria pararon a respirar, a respirar. Yo no sé cuántos de ustedes han subido una montaña. Yo he subido a par de montaña en mi vida y déjenme decirle, y no es fácil. Eso cansa. Eso ahí para arriba caminando así, así, así. Óyeme, uno tiene que parar y respirar y seguir hasta llegar llegar a la cima. Yo no sé cuántas veces Pedro paró en la trayectoria, o Juan paró en la trayectoria, o Santiago paró en la trayectoria, yo no sé. Lo que sí sé es que cuando llegaron donde Jesús llegó, que paró, me imagino que Pedro dijo, ay, qué bueno, gracias, que aquí llegamos. Imagínense a Juan y a Pedro y a Santiago, y dijeron, ay, Jesús, gracias, gracias. Y ahí quedaron. Le dijeron, Jesús, ¿puedo dormir un poco? Imagínate que Jesús le iba a decir que no duerma. Tienen que orar conmigo. No era el momento para llorar. Era el momento de Jesús orar por ellos. Era el momento, Jesús entendió,
Cuando yo analizo este versículo, yo digo, wow, que Jesús más amable. Si Jesús lo llevó para que ellos vieran la transfiguración, para que ellos vieran el proceso desde el principio hasta el fin. Pero ellos no vieron todo el proceso porque estaban dormidos. ¿Usted cree que ellos vieron todo el proceso? No, no. El Espíritu Santo tuvo que narrarle lo que ellos no vieron. Aquí hay una parte que ellos no vieron. ¿Cómo Lucas sabe que Moisés y Elías hablaban con Jesús acerca de la partida cuando ellos estaban durmiendo cuando eso? El Espíritu Santo le reveló y le instruyó a Pedro, a Juan y a Santiago que Moisés y Elías fueron a hablar con Jesús acerca de la partida de Jesús. Que en ese momento, imagínese usted a Pedro escuchando a Moisés y Elías hablando de la partida de Jesús. ¿Lo iban a entender? No lo iban a entender. No era el momento para entender eso. Y hoy en día hay cosas que no es el momento que para nosotros entenderlas. Aunque se lo explique con cucharita, no la vamos a entender. Así que hacían ellos durmiendo. Déjame decirte que mi creador, tu creador, creó nos creó a nosotros y en su plan hizo que el día de 24 horas y una parte de ese día para que usted descanse. Dios quiere que usted descanse. Jesús quería en ese momento que ellos descansaran. Si Jesús no hubiese querido, no lo deja descansar. Así que Jesús permitió que ellos descansaran. Dios quiere que nosotros descansemos. Y cuando llegue la noche, que usted ponga su cabeza en su almohada y usted descanse con Jesús. Usted descanse con el Padre y el Espíritu Santo. Que usted se pueda acostar en paz y en tranquilidad. Que usted diga, Señor, voy a dormir como una tortolita en ti, Señor. Voy a confiar en ti, mi Dios. Estoy cansado. Hoy fue un día difícil. La faena de hoy fue, Señor, complicada, Señor. Wow, qué difícil. ¿Cómo ese jefe me trató hoy? Pero tenía que trabajar. ¿Cómo me trató el supervisor hoy? Pero tenía que hacerlo. Hay días difíciles y hay días buenos, ¿verdad que sí? Entonces, en los días difíciles tenemos que descansar y confiar en Dios. Pero aquí la parte esencial es que debemos descansar en lo físico, descansar y caer, pero espiritualmente no podemos rendirnos. Nunca, como te dije ahorita, nunca te rinda espiritualmente. Nunca te rinda espiritualmente. Nunca te rinda mentalmente. Nunca tires la toalla. No, en lo físico, sí. Ahorita van a ser la 9 o la 10 y yo me voy a prepararme para dormir porque es el deber que yo tengo que hacer a la obediencia del creador de este día. ¿Y quién creó este mundo? ¿Y cómo lo creó? El día tiene 24 horas y cada día tiene una fase y hay una parte de ese día que su fase es descansar. Yo tengo que descansar porque si no descanso, entonces estoy violando al creador. La ley del descanso que él lo hizo para que yo descanse. Y si yo no descanso, ¿cómo me levanto mañana? Aburrido. Que ni mi esposa me aguanta. Sí, cuando una persona no duerme la noche entera, el otro día se levanta que no lo aguanta nadie. No, entonces, para que mi esposa me aguante y yo levantarme feliz y contento, ¿qué tengo que hacer? Obedecer. ¿Y cuál es la orden? Descansar, dormir. Qué triste que a veces hay personas que se acuestan a las 12, a la 1 de madrugada, viendo cosas en YouTube, viendo cosas por internet. Si es que usted tiene una condición y no puede dormir, pues ya son otros 20 pesos, porque ya tiene una condición que no puede dormir, ¿ves? Pero si usted no tiene ninguna condición y se acostarse a las 12, a la 1, por placer, por estar conectado a un aparato, por estar conectado al entretenimiento del mundo. No, eso no es de sabio, eso no es prudente, porque está violando la ley de la creación del día, que es el día, tiene una área, una fase que para usted que descansar en el nombre del Señor. Así que dice aquí el texto que ellos estaban descansando y nosotros también tenemos que descansar, también. Gracias a Dios por eso.
pero no vamos a rendirnos espiritualmente, ni tampoco nos vamos a rendir físicamente. Tenemos que seguir en el nombre del Señor, ¿verdad? Pedro y su compañero estaban rendidos en sueño, pero cuando despertaron bien, mira qué lindo dice la palabra, cuando despertaron bien. No es lo mismo despertar que despertar bien. Hay personas que, bueno, a mí también me ha pasado, que me despierto y me despierto como que durmiendo, todavía medio durmiendo, que no sé ni dónde estoy. A veces yo me he despertado que no sé ni qué día es. Me desconecto tan que cuando me despierto, ¿qué día es hoy? O sea, pregunto qué día es hoy porque tengo una agenda a seguir aquí y entonces cada día hay una agenda. Entonces, ¿qué día es hoy para saber qué voy a hacer hoy? Y cuando me levanto, que no sé ni qué día es, por eso digo qué día es, pregunto, a mí mismo me pregunto qué día es. Así, pero ellos se despertaron bien, no se despertaron a medio de que durmiendo, qué veo, qué no veo. No, bien quiere decir conscientemente, que no fue que lo que ellos vieron fue porque se despertaron no bien, porque yo estoy viendo bien. No, ellos vieron y lo que vieron lo estaban viendo bien. Lo que dice el texto, puede ser bien. Para que Pedro cuando contara, en el momento dado de contar esta historia, contara bien. Porque entonces, si no iba a ver bien y no se despertaba bien, iba a contar la historia mal, porque estaba viendo mal, no estaba consciente, porque se levanta inconscientemente y no sabe dónde está y está en el limbo. Entonces, ¿cómo voy a contar la historia si no estoy registrando bien, si no estoy viendo bien? Entonces, para yo poder registrar la historia y contar bien, tengo que ver bien, para entonces registrar bien en la mente para que la boca hable bien. ¿Se da cuenta? Ver bien, pienso bien y hablo bien. Pero qué triste a veces es cuando no vemos bien, no pensamos bien y hablamos qué, no hablamos bien. Pero hay personas que se creen que lo que están hablando está bien, porque lo que tienen en la mente es que creen que está bien y lo que están viendo creen que está bien. Y ese es un error bien grande. El plan de Dios es que cuando usted vea algo, usted lo vea bien. Y si usted no ve bien, pues no hable, porque no va a hablar bien. No cuente lo que usted no vio. Y si no lo vio bien, no lo hable, porque le va a hacer daño a alguien. Principalmente hace el daño a usted mismo. Porque cuando uno no habla bien y no cuenta bien, se hace daño a sí mismo y también le hace daño a la persona que te envuelve en la historia o en el drama de lo que usted no vio bien. Entonces, aquí la esencia es que hay que ver bien para registrar bien y hablar bien. ¿Ve? ¿Qué importa? Porque hay personas que va a escucharlo a usted y quiere escucharlo bien, pero si no le escucha bien y la persona cree que usted está hablando bien, entonces usted está haciéndole un daño al que está escuchando. Usted se hace daño, el que escucha hace daño, ese vaya a contar también. Y cuando va a contar que cree que está bien, pero que no está bien, ¿cómo va a contar mal? Entonces aquí la historia está contada bien, porque vieron bien. Léalo a ver. ¿Cómo ellos vieron? ¿Vieron mal o vieron bien? Bien. ¿Cómo se despertaron? ¿Se despertaron mal? ¿Se despertaron con sueño? A veces cuando uno se despierta con sueño, uno como que los ojos uno no quiere ni abrir. Y cuando uno se despierta con sueño, a veces hasta las rodillas hasta se le aflojan a uno, porque uno no quiere ni pararse, porque uno quiere seguir todavía durmiendo. Pero ellos no, ellos se despertaron como bien. Y si se despertaron bien, vieron bien. ¿A quién vieron? A Jesús. ¿Y cómo lo vieron? Ah, qué cosa más bella. ¿Cómo ellos vieron? Bien. Transfigurado. ¿Y cómo lo vieron? Bien. Vieron que a Jesús que estaban viendo ahora, nunca lo habían visto. ¡Úyeme! ¿Cuánto tiempo llevaban ellos con Jesús? Mucho tiempo. Pero ahora están viendo a Jesús diferente. Ahora, ¿cómo lo están viendo diferente? ¿Bien? ¿O están diciendo, ¿estaré yo viendo bien? No, porque se despertaron bien. De la única manera que yo pregunto es, ¿estoy viendo bien? Es cuando no estoy enfocando bien. Si es que estoy durmiendo y me levanto y no veo bien, entonces uno pregunta, ¿estaré viendo bien? Entonces uno hace como que así, ¿verdad? ¿No le ha pasado que uno hace así? O hoy se lava la cara para entonces uno volver en sí. No, ellos no necesitaron lavarse la cara porque se despertaron bien, iglesia. A despertarse bien, vieron bien, registraron bien y lo que están viendo ahora es algo bien y que están viendo a Jesús transfigurado, están viendo a Jesús de una manera totalmente diferente, su rostro diferente, su vestido diferente, resplandeciente.
Y entonces no solamente ven a Jesús, sino también que ven a Moisés y también ven a Elías. O sea, viendo algo que ningún ojo humano todavía ha podido ver, solamente Dios permitió, me corrijo, ¿verdad? Porque si Pedro y Juan lo vieron, pues sí, que ningún ojo humano anteriormente habían visto, en la palabra adecuada. Y que y a partir de ellos, o sea, de Pedro, Juan y Santiago, ningún otro humano ha podido ver eso. En un mañana, cuando Cristo venga en gloria y llegaremos a la patria celestial, veremos lo que Pedro, Juan y Santiago vieron. Qué maravilla. Y vamos a verlo bien, porque estaremos bien y vamos a pensar bien y vamos a hablar bien. Qué maravilla. Así que la esencia aquí es de despertarse bien, analizándola en el sentido teológico, es que cuando usted vaya a hablar, asegúrese que usted tenga todos los elementos bien. Porque si usted no tiene todos los elementos bien, porque es como usted, lo que usted cree que usted vio, lo va a, porque es como usted cree que es, porque lo pensó, y cómo va a hablar en base a lo que usted cree, pero que no están bien todos los elementos. Hay algo nebuloso, hay algo raro, pero como usted no lo ve, usted lo va a decir como usted quiere decirlo, como a usted le interesa decirlo. Y lamentablemente alguien va a escuchar creyendo en usted, dando fe y por sentado que usted está bien, porque usted no es una persona para mentir, porque usted es usted. Entonces, ¿qué va a pasar? Le va a hacer daño a quién? A un tercero, y por ahí para abajo, y usted mismo. Entonces, el plan de Dios es que usted vea bien. ¿Usted no vio bien? No abre la boca. No, yo no vi bien. Pero mira, no, yo no vi lo que tú viste. ¿Qué tú crees que viste? Yo no lo vi bien. Por ende, no puedo ser partícipe de esto. Ahora, usted vio bien, tiene todo el elemento, tiene la base. Entonces usted va a registrar bien, porque vio bien, registra bien, registró bien, está registrado en el hipotálamo, ahí en su cerebro, está todo registrado bien. Cuando vaya a hablar, va a hablar bien. ¿Por qué está bien registrado acá? Porque vio bien acá. Es lo que me está diciendo aquí la palabra. Pedro, no, esta historia no es una falacia, no es un cuento, no, es una realidad, porque cuando ellos se despertaron, vieron bien, al ver bien, contaron bien, vieron bien, registraron bien, hablaron bien, perfectamente. Aquí lo que está registrado es bien, no es un cuento, como dicen muchas personas, algunos eruditos, que eso es un cuento de hadas. No, es una realidad que ocurrió y que pasó porque fue bien. Entonces, ¿cómo se levantaron? Dice el texto, bien. Vieron su majestad. O sea, cuando se despertaron bien, vieron su majestad. ¿Por qué se despertaron bien? Porque descansaron, gloria a Dios, Dios mío. Yo quisiera dedicar un poquito más de tiempo ahí. Yo no sé, el tiempo no me va a dar para terminar la historia otra vez. Entonces, miren la escena que nos está pintando aquí. ¿Cómo se despertaron? Bien. ¿Por qué? Porque descansaron. ¿Qué hubiera pasado si ellos no descansan? Y Jesús no hubiera permitido que ellos descansaran. ¿Cómo iban a ver la escena? Cansados. No iban a ver bien, posiblemente. Entonces Jesús deja que descansen, que su mente descanse. Esto aquí tiene que descansar, iglesia, hermanos que me escuchan, hermana que me escucha, cristiano que me escucha, por favor, haga todo lo posible para que su mente descanse, usted descanse físicamente. Y cuando usted descansa físicamente, que usted durmió la hora que su cuerpo necesita, que usted entonces descansó, cuando usted se levanta hasta nuevo físicamente. Entonces, es lo que nos está presentando aquí. Aquí hay un manantial de información. Lo que pasa es que tengo que seguir. Ustedes allá en su casa, hágalo, anote y estudie por su cuenta. Lo que la esencia del descansar, ¿qué ocurre cuando descansamos bien? ¿Qué ocurre que al otro día vemos bien, estamos bien? Pero ¿qué pasa cuando no descansamos? ¿Qué pasa cuando tenemos una semana, tenemos un mes, tenemos un año si no descansamos bien? No vamos a estar bien. Hay personas que posiblemente nos vamos a aburrir por cualquier cosa. Vamos a pelear por cualquier cosa. Nos vamos a irritar por cualquier cosa porque es que estamos así mentalmente y físicamente, porque no hay un descanso en nuestra mente. Haga todo lo posible para que usted pueda descansar con Cristo. Haga todo lo posible para que usted descanse espiritualmente. Hable con su Dios. Hable con el Espíritu Santo. Las cosas que usted no puede hacer, no las haga, porque usted no puede hacerlo. Las cosas que le tocan a Dios hacer, deje que Dios se las haga. He dicho esto yo un montón de veces. Y lo que Dios quiere que usted haga, Dios te va a dar la capacidad, te va a dar la fuerza y el ánimo para que usted lo haga. Hágalo. Hágalo en Cristo Jesús.
Y entonces usted, cuando entiende que no puede hacer las cosas que Dios le tocan hacer, usted no la va a hacer. Entonces usted va a descansar en Cristo Jesús. Usted va a confiar en Dios y usted se va a levantar bien, va a ver bien. Entonces, ellos, dice la palabra, que cuando se levantaron bien, vieron su majestad. Lo primero que hace es cuando se levantan es ver. Y cuando ven, no vieron lo que vieron antes de dormir. Porque cuando ellos llegaron, estaba Jesús orando y se durmieron. Y cuando se despiertan, ven a Jesús diferente. Y no solamente a Jesús, ¿a quién ven? A Moisés. ¿Y a quién más ven? A Elías. ¡Qué bendición! Y los dos varones que estaban con él. Amén. Verso 33. Y cuando aquellos, dice, cuando aquellos se iban, ¿qué? Cuando aquellos se iban apartando de Jesús, wow, se iban apartando de Jesús, o sea, se iban retirando de Jesús. O sea, que en pocas palabras nos da a entender que ellos se despiertan en un momento dado, crucial e importante, donde el Espíritu Santo quería que ellos vieran antes de que Moisés y Elías se apartaran de Jesús. Así que en ese momento el Espíritu Santo despierta a Pedro, a Juan y a Santiago, ya ellos descansados, estaban nuevos, en pocas palabras, físicamente. En ese momento ellos ven que Moisés y Elías se van apartando de Jesús. Pedro le dijo, maestro, será bueno que nos quedemos aquí. Mira la palabra que dice Pedro. Y entonces aquí yo lo voy a dejar porque no me va a dar el tiempo. Si entro aquí, me voy a dedicar más de 10 minutos y entonces voy a terminar tarde. Así que esta parte la vamos a dejar para la próxima semana, que es la parte que Pedro le dijo, maestro, será bueno que nos quedemos aquí. Ese lo vamos a analizar la próxima vez. Así que, iglesia, déjeme decirle que Pedro vio bien, Juan vio bien, Santiago vio bien. La pregunta que yo quiero hacerte, ¿y usted está viendo bien? ¿Usted está pensando bien? Mi deseo es que usted vea bien, que usted piense bien y que usted hable bien, porque de lo contrario, bebe mal, va a pensar mal y va a hablar mal. Y si lo hace, entonces usted no va a ser transfigurado, va a ser transfigurado por la masa, o va a ser transfigurado por la energía negativa, o va a ser transfigurado por la sombra que representa al enemigo. Tenga mucho cuidado. Pero si usted ve bien, piensa bien, habla bien, usted va a ser entonces guiado y transformado por Cristo Jesús. De la única manera que seremos transformados como Dios quiere que seamos transformados es cuando aquí pensamos bien. Y para pensar bien, tenemos que ver bien y hablar bien. Y hay cosas que no hay ni que verla. Está en la palabra de Dios. Y Dios es la luz, la verdad y el camino. Mi deseo es que Dios se le bendiga, que Dios te cuide y te proteja. Pero hay poder en la oración. Ora mucho, pídele al Señor y tu carácter, mi carácter será transformado a la imagen de Cristo Jesús. Transformado. Así como Jesús fue transformado, la transfiguración que es el tema de aquí, también nosotros tenemos que ser transformados. Transformado a la imagen de Cristo. De lo contrario, no hay Dios. Si no somos transformados a la imagen de Cristo, no hay vida eterna. Es de la única manera. Seguir hacia adelante. No te rinda. No me tires la toalla. No te rinde espiritualmente. No te rinde emocionalmente. Ni tampoco físicamente. Si tienes que dormir, descansa. Si tienes que coger una vacación, coge una vacación. Si tienes que montarte en un avión para descansar, como yo le digo a muchas personas, hay momentos dados en los que uno puede poder descansar y de montarse en un avión y salir del entorno del área del trabajo para poder descansar. Y cuando usted venga, vuelva otra vez nuevo en Cristo Jesús. Porque no somos de hierro, somos seres humanos. Necesitamos descansar. Necesitamos ¿qué? A Cristo Jesús. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos al Amén. Padre. Y entonces seremos transformados a la imagen de Cristo. Que Dios te bendiga. Linda noche. Vamos a orar. Oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este momento, Señor, estamos ante tu presencia para pedirte que el Señor nos ayude, Señor, a ver bien, para que podamos registrar lo que vimos bien en el hipotálamo. Y cuando nos toque hablar, Señor, hablar bien. Bendice, Señor, nuestra alma, bendice, Señor, nuestro ser, ayúdanos a seguir hacia adelante. Si te hemos ofendido por la sangre de Jesús, perdónanos. Señor, ten compasión de nosotros, dirígenos y cuídanos. Gracias, Señor, porque tú deseas que seamos transformados a la imagen de Cristo Jesús. Qué privilegio, Señor, ser cubierto con el manto de justicia de Cristo Jesús. Y cuando tú me veas a mí, oh Padre, no me veas a mí, sino ve a Jesús en mí.
Qué bendición. Que cuando tú veas al hermano y a la hermana que está escuchando tu palabra, Señor, que no lo vea a ellos, sino vea a Jesús en ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me le bendiga y te guarde.